Lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, he estado viendo los temas, sí, me parecen interesantes desde algún punto de vista muy objetivo. Los encuentro llamativos, sí, voy a ir con el primer tema. El primer tema me lo mandó Eliana, ¿verdad? Y dice, no, el primer tema no me lo mandó Eliana, me lo mandó Elvis, ¿ok? Y dice, Roblox y aprendizaje constructivista de las matemáticas, metaverso educativo. Ok, vamos a cambiarlo un poco. Porque decir doblos es enfrascarnos directamente en un elemento y no nos debemos enfrascar en un elemento, sino en la tecnología detrás de ese elemento. Más bien podríamos decir algo así como mundos virtuales o mundos abiertos virtuales. ¿Ok? Entonces el tema sería mundos virtuales y aprendizaje significativo de la lógica matemática. ¿Ok? Estás apagado el micrófono por si acaso no te escuché lo que dijiste. Sí, estoy poniendo. Ok. Entonces, no habría ningún problema con decirle a la Master Gladys cambiar, porque como No, esto ella estaba depende, diciendo en poner ya esto, lo que es el último tema. esto depende del tutor, no depende de la Ah, máster. ya, Ya, el ya, tutor es el que tiene las últimas palabras sobre el tema. Entonces sería así, mundos virtuales ya. enfocados en el aprendizaje significativo de la lógica matemática. La propuesta sería un metaverso educativo. Sí, la propuesta podemos dejarla, metaverso educativo en Roblox. Puedes ponerle así. ¿Ok? Ya, ahora Sí. sí vamos con el de Liliana. El de Liliana creo que yo medio se lo planteé, así que está como muy parecido. M-Learning como medio para el aprendizaje activo de las matemáticas, lo mismo. M-Learning como medio para el aprendizaje activo de la lógica matemática. ¿Ya? Aplicación móvil basada en realidad aumentada. ¿Por qué a ver, quiero ahí entender algo. ¿Qué mismo vas a hacer? ¿Vas a hacer aplicación móvil? ¿Vas a hacer realidad aumentada? ¿Vas a hacer M-Learning? ¿Cómo funciona lo que piensas hacer? ¿O qué te imaginas que piensas hacer? O sea, mi propuesta estaba basada en una aplicación de realidad aumentada. Obviamente iba a usar el teléfono. Entonces, en ese momento, el máster Benavides me dijo que deje que pase la voz. Y ahora, dijo que tendría que ser M-Learning porque iba a usar el celular. M-Learning, ¿por qué vas a usar el celular? No Ajá. necesariamente. Podemos plantearlo directamente como realidad aumentada. Y Entonces, yo sacar. tenía, era tipo como hicimos para el pregrado, una aplicación de realidad aumentada. En el pregrado hicimos gamificación, de hecho. Sí, pero también era con realidad aumentada. Por eso, pero es que ahí se abre la variable. Yo dijera, más bien en lugar de men learning, sería realidad aumentada como medio para el aprendizaje activo de la lógica matemática, aplicación móvil, mm, aplicación móvil. Sí, ahí muere. No le pondríamos mucha cosa. O también Ah, puede quedar como M-Learning, pero es que cuando dices M-Learning ya te quedas como o sea, como Mobile Learning, pero solamente ay, learning es aprendizaje como tal, es que es redundante, porque learning es aprendizaje, mobile learning es aprendizaje móvil, y más o menos sería aprendizaje móvil como medio para el aprendizaje activo, entonces es como que redundas en la palabra en inglés y en la palabra en español. De eso, de hecho, se va a notar cuando hagas lo del abstract. Por eso prefiero cambiar M-Learning como realidad aumentada como medio para el aprendizaje activo de la lógica matemática y de ahí aplicación móvil o aplicación móvil gamificable si que lo vas a hacer con algún juego o aplicación móvil con estrategias lúdicas. Ya eso, ya ahí sí ya te lo dejo a tu mano. ¿Ok? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que los dos temas están claros, ¿no? Sí, una pregunta. Es que yo quiero hacer mi tesis con la institución que yo estoy trabajando, Ya. pero bueno, el rector que está ahí, yo le pregunté y todo, él me dijo que sí podía hacer, Pero pero no podía poner el nombre de la institución como tal, sino en la población que diría la institución educativa ubicada en tal parte, pero no el nombre como tal. ¿Estaría bien o cambio de no, población?
ahí se complica. Te, Cambio de población entonces. ajá. Te explico por qué. Porque dentro de la parte conceptual y dentro del criterio de encuestas, sí es necesario saber de dónde sale esa población para que no digan que en algún punto es inventado. Y entonces llega un momento en que tú vas a decir, a ver, este tema lo sacamos de este colegio porque hubo una observación directa. Es que el problema es que a este punto yo creo que los dos tienen el criterio de hacer algo, pero no han hecho directamente la observación directa, sino que ya lo sacaron debido al premio del tema. La realidad es que se debió haber hecho una observación directa primero, ¿no? O sea, primero ir Claro. en el colegio, ya sabes que estoy en el colegio, estoy dando clase y noté que mis alumnos de, qué sé yo, de octavo no saben sumar factores, no saben dividir factores o lo que sea. Entonces, basado en ello, yo quiero proponer solucionar ese tema de esta forma. Entonces, eso es una observación directa que debió haber vinculado antes del tema. Como no está vinculado antes del tema, entonces, pues lógicamente pasa este tipo de ambigüedades porque partimos del tema, partimos de la propuesta y no partimos del problema, que es lo primero que debimos haber partido. Entonces, es el tema. Claro. ¿Ya? Por ende, es lo que me preocupa de alguna forma u otra. En todo caso, No, es no, que yo estaba haciendo porque tanto en el módulo último que vimos y con el máster Benavides, yo pregunté lo mismo y los dos profesores me dijeron que se podía. Entonces, ahora, como no, usted porque es que sí la se cambia. necesita la población. Es indudable Allá. que vas a necesitar la población en el marco contextual, vas a necesitar poner Claro, que la ubicación. exacto, y todo eso tiene que venir, porque inclusive cuando tú haces las encuestas, tú tienes que decir, mi población sale de, qué sé yo, octavo de educación general básica, de colegio, institución tal, 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 tal. E inclusive cuando hagas las encuestas, las entrevistas, tienen que salir de alguien, pues no vas a ponerle, por ejemplo, entrevista al personaje X porque no quiere ser mencionado, no puede ser así. Claro. Entonces, ese es un tema que a lo mejor lo dijeron por zafarse de un problema, pero no debería ser así. Si necesitas un colegio en el cual se base la información, inclusive para futuras recomendaciones con respecto al tema. Entonces, por eso te digo. ¿Ok? Entonces, sí preferiría que consigas algún colegio o algún amigo que tenga estudiantes de esa índole con quien puedas trabajar, porque igual es un tema investigativo, pues, ¿no? En Baltar mismo, entonces. ¿Mandé? En Baltar mismo es que donde Lean. Ya, ahí mismo, ahí lío. Eso es lo de menos, el lugar es lo de menos, lo importante es que puedas mencionar el lugar. Los mismos estudiantes de Eliana pueden servir porque pueden ser dos Ah, temas diferentes. le- Pueden basarse en el mismo concepto matemático, pero no ser idénticos a las soluciones. Y de hecho es normal porque se basan en dos criterios, capaz la una se basa en facciones y el otro se basa en potencia, no sé. Y son dos temas completamente diferentes que solucionan dos problemas completamente diferentes. ¿Ok? A Ya, ver, una consulta. mande. Con esto del nuevo reglamento de que solo en bachillerato se puede usar el teléfono, entonces hay que enfocarnos solo en bachillerato, pues, ¿o No no? necesariamente. Puedes utilizarlo como actividad complementaria, no actividad de aula. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, digo, sé que los chicos tienen problemas con, qué sé yo, con suma de quebrados. Y entonces estos problemas no los voy a resolver en clase me voy a dedicar a resolverlo con ejercicios, pero les voy a mandar a los chicos y les voy a decir, miren, esto es un juego, o esto es una aplicación móvil, o esto es una aplicación de Roblox, los invito a jugarla, pero no la vamos a jugar en clase, es simplemente un complemento. De repente le mando una o dos tareas que tengan que ver, ¿saben qué? A ver, enséñenme cuando pasen el uno, el mundo uno o el mundo 2 o el stage uno, etcétera. Y ya lo vas complementando. Y no es una actividad de aula, es una actividad complementaria que es valedero dentro del contexto educativo. ¿Me ibas a decir algo, Luis? Sí, referente a eso. Mi tema también va dirigido a escuela. Esa es otra pregunta que también me decían que no se podía, o la vez sí. ¿Se puede o no se puede hacer tesis, maestría dirigido para escuela?
ahora mismo no, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna dificultad. En lo que era pregrado, sí, era de octavo hasta tercero de bachillerato, pero ahora mismo tengo entendido que no, no creo que haya ningún problema. Ahora, el tema de dirigirlo hacia niños es que yo te diría, y mi recomendación es que como mínimo sean niños de octavo, séptimo, sexto, como muy poco, ¿ya? Séptimo. Claro, sí, esa era Porque, porque mi si no muestra. bajas a niños de quinto, ya los niños de quinto no te saben, ya no lo encuesta, ya no tienen la viabilidad para definir las palabras que les pongas en la encuesta. Entonces, para mí el rango queda mucho entre sexto y séptimo. Es más, yo te diría séptimo como muy, muy, muy lejano. Porque ya es una edad en donde el niño puedes tú hacerle una pregunta, ¿sabes qué? ¿Qué te parece el aprendizaje de esta vaina? Y el niño te va a responder. Sí, bueno, me gustó, no me gustó, entendí, no entendí, o sea, que son los parámetros que juzgamos de alguna forma u otra. Pero si es un niño muy pequeño, más bien ahí la encuesta la tendrás que hacer hacia los padres de familia. Y es más complicado porque un padre de familia pues tiene que llamarlo, acercarte, que venga, que sí, que no sea malito, que ayude, que vea, que le regale un helado donde usted llena la encuesta. Y es un problema, porque los padres de familia siempre van a ser un problema. Por lo tanto, yo no recomiendo hacerlo. O sea, si fuera educación básica o inicial, toca. Pero gracias a Dios ustedes no son ni básica ni inicial, sino innovación tecnológica y por lo tanto no tienen ese problema. ¿Ok? Entonces por ahí va. Es lo que yo recomiendo. Ya el tema, el criterio, la forma va con ustedes. Yo sí recomiendo que si ustedes tienen o dan clases de esas materias, no sé, me imagino, o alguna materia parecida, traten de utilizar el vínculo que ustedes tienen con la clase que ustedes tienen. Ok, ¿por qué les recomiendo esto? Bueno, en el caso del Vija no se va a poder, pero lo que sí es cierto es que se manejan los mismos índices, o sea, se maneja el mismo criterio. De alguna forma muy lógica, van a tener que si, por ejemplo, están dando segundo de bachillerato sociales, todos van a utilizar el libro de segundo de bachillerato sociales. Sí, esperen un ratito. Ok. Entonces, lo que les decía es lo que les decía es que cojan y traten de trabajar en el ámbito que ustedes conocen, con los libros que ustedes conocen, porque de ahí está un material que les va a servir, pero sobre todo van a poder hacer algo que se compense con ese material. Repito, la idea es trabajar algo complementario, porque evidentemente ya no se puede llevar celulares a la escuela y no sé qué vaina, y es un problema. Para mí es una medida pueblo estúpidamente idiota, pero no se puede hacer más con las autoridades que tenemos. En todo caso, la situación va por ese lado, así que tenemos que manejarla de esa forma. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Ok. ¿Cómo vamos a trabajar a partir de ¿Qué este momento? población? ¿Ah? ¿Qué cosa? Cantidad de población. ¿Cuántos estudiantes? No tengo una base ni un mucho ni un poco. Sí, o que sí es un poquito más complementario en este momento, porque por ejemplo, si trabajo en una institución grande en donde van a trabajar con séptimo y en séptimo tienes cuatro paralelos, deberían ser los cuatro paralelos. Si tienes seis paralelos, deberían ser los seis paralelos. Pero no es que si tienes una institución y vas a hacerle a toda la institución, porque no tiene sentido hacerle a toda la institución. Es más, no tiene ni pies ni cabeza hacerle a toda una institución. Pero sí, a un paralelo específico, ya no, serían los paralelos que se componen de ese curso. Estamos hablando de sexto, todos los de sexto. Estamos hablando de quinto, todos los de quinto. Que tengan el problema, pues no, porque el problema lo observaste en un paralelo, pero lo replicas al resto. ¿Ok? Y en ese sentido no hay una población menor ni mayor, así que dependerá de cómo ustedes analicen el tema. Pero, por ejemplo, si tienen 20 alumnos por paralelo, de 80 no pasan, ¿no? O sea, no creo que lleguen a más de 80. Así que es una buena media como para avanzar.
No sé cómo tengan los paralelos ustedes registrados, pero imagino que son docentes de algunos estudiantes, pues no creo que solo sean de 10 estudiantes, así que bueno, ya eso ya dependerá de cómo lo manejan en ese punto. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿No? Igual las dudas No, las iremos sacando conforme vayamos revisando los temas. ¿Cómo vamos a trabajar en este ámbito? A ver, legalmente hablando, nuestras charlas deberían ser los sábados. Y usualmente yo me gusta conectarme los sábados antes de las 4 de la tarde, pero estoy muy seguro que la mayoría, o no sé si ustedes, o no sé si el otro compañero, se vayan a conectar un sábado a 2:30, 3 de la tarde. A veces sí es factible y otras veces no es factible. Entonces yo regularmente tengo estos horarios en la noche. Ya Eliana ya es cuco viejo con los horarios de la noche. Ya sabe cuál era mi horario. Entonces, realmente sí, me conecto en la noche y es lo mejor, creo yo, ¿no? A veces me tomo 10:30, 11, dependiendo de la hora en que más o menos esté libre. Pero ya a partir de la próxima tutoría, ya sí tengo que hacer tutoría personalizada. O sea, solamente para explicar los capítulos va a ser o mejor dicho, todos. Pero ya cuando ya haga la revisión es tutoría personalizada, no porque yo quiera, sino porque lo pide el reglamento este que han sacado ahora. Entonces ahí sí tengo que conectarme media hora con uno, decirles este está bien, este está mal, cambia esto, cambia el otro, media hora con la otra y así, ¿ok? Pero como para explicar los capítulos y explicar lo que vamos a hacer, pues simple y llanamente es con todos, porque es lo mismo que voy a explicar con uno, voy a explicar con otro. Ok, aquí cambia un poco la cosa porque yo no sé si ustedes tienen definido un material o un esquema como si teníamos definido en grado. No, ¿quién fue la última persona que les dio metodología? ¿O con quién recibieron curso de metodología? trabajo de titulación, Jessica Guevara. Ah, Yesiquita. Yesiquita tiene que haberles dado el trabajo de titulación de hace muchos, muchos años. Ajá, porque ella pedía 1000 de muestra para su tesis, pues le preguntaba a usted cuánto. No, no, no. O sea, estaba bien cuando era la época de hace años, pues, ¿no? Pero ahora no se necesita. Es más, el rigor científico ha bajado muchísimo, así que no es necesario el tema. Pero lo que sí no sé es cómo se reguló, porque en el esquema que estoy trabajando con los del primera cohorte, es un esquema que trabajé hace como 2 años con los de básica. Y es un esquema un poco diferente al esquema normal que nosotros trabajamos, porque es un esquema donde tengo un capítulo 1, un capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y un capítulo 5. ¿Ya? Que no lo teníamos en pregrado. En pregrado solo tenemos 4 capítulos. La única diferencia es que el capítulo 3 habla de la metodología per se, o sea, cómo hacer la metodología, y el capítulo 4 habla del análisis de los resultados, y el capítulo 5 cierra con la propuesta, que es casi, casi separar el 3 que teníamos antes en dos y ya, pero no es algo así como que demasiado complejo. El capítulo 1 se reduce bastante, el capítulo 2 también se reducen algunas cosas, el capítulo 3 a medias y el capítulo 4 pues simple y llanamente es la parte estadística. Así que es como que es lo mismo, pero desglosado. No creo que se vaya a tener problemas porque ustedes ya pasaron por un proceso de tesis de grado, no hace tanto, hace 2, 3 años. Entonces ya como que de todas maneras todavía lo tienen algo fresco y eso ayuda bastante. ¿Ok? Así que el tema sería el siguiente. A ver, hoy vamos a ver el capítulo 1. Lo voy a explicar el capítulo 1 conforme yo lo tengo. ¿Sí? Iremos avanzando la tesis conforme a ese capítulo. Bueno, este capítulo 1 es de la tesis que yo les digo que esto fue hace años que la revisé. Sí, que es la tesis de una compañera con quien yo trabajé la primera tesis. ¿Ya? El modelo pueden hacerlo muy parecido, hay que cambiarle los logos, etcétera, que eso ya se consigue o yo mismo se los paso. Ok, este trabajo es de diciembre del 2022, creo, ya ni me acuerdo. Pero basados en el capítulo 1 contiene lo siguiente.
Capítulo 1 tiene la introducción. ¿Qué es la introducción? Es entender la parte más, meso, no, maso, meso y micro. ¿Ok? Esta introducción me habla de todo lo que va a haber en el capítulo como tal, o sea, en los capítulos que voy a revisar, pero también me habla del por qué yo voy a investigar el tema. Pues cada uno tiene su tema y cada uno tiene dos variables en su tema, ¿verdad? Traten de evitar centrarse en el objetivo de decir, ok, yo estoy investigando para hacer esta propuesta. No se trata de eso. O sea, no olvídense de la propuesta en los primeros capítulos. Los primeros capítulos se trata del tema. En el tema tienen dos variables muy claras, cada uno. En el caso de Elvis es el mundos virtuales y el aprendizaje de la lógica matemática. En el caso de Eliana es realidad aumentada y en el caso de la lógica matemática. ¿Ok? Entonces son dos temas que de alguna forma u otra se parecen, pero que tienen realidades diferentes. En el caso de Elvis, va a tener que hablar de la incidencia de los mundos virtuales y de la incidencia de estos en el aprendizaje. Esta introducción tiene que ver con explicar cómo los mundos virtuales han incursionado en el aprendizaje, de cómo esos mundos virtuales han trabajado con algunas experiencias, tanto en otra parte del mundo como en nuestra parte del mundo y etcétera. Y al final, pues, de indicar cómo estas experiencias han evolucionado hasta entender lo que han llegado a tu aula de clase y por qué la problemática de tu aula de clase va a tener que ver con ellos. ¿Ok? Y lo mismo el tema de Liana. Aquí va a tener que poner capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5, perdón. Pero si quieren esto no lo pongan todavía hasta que lo terminen, para que ahí lo puedan completar. De ahí viene la parte 1.1 que es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema ya no se habla de la investigación como tal, sino del por qué existe el problema. Y para esto debemos entender que hay un problema. ¿Ok? El problema parte de lo que ustedes indiquen. Si estamos hablando de lógica matemática, debemos facilitar el criterio de un problema natural. Por ejemplo, el problema de la lógica matemática existe en todos los niveles, pues no. Tanto de inicial, de básica, de grado, de pregrado, etcétera. Entonces, es un tema que primero debemos entender cómo ha resurgido a través del tiempo, o sea, cómo los estudiantes en diversas partes del mundo comprenden o entienden la matemática, cómo esos estudiantes han vivido problemas de asociación de la matemática y la lógica matemática con respecto a su experiencia y aterrizar en la institución educativa en la que estamos, diciendo pues cómo se descubrió el problema, que viene a ser parte de la, ¿cómo se llama lo que dije? La observación directa, y cómo esa observación directa les ha llevado a cada investigador a entender que la naturaleza del problema es la falta de, qué sé yo, lo que ustedes piensen. Pueden ser la falta de motivación, la carencia en el manejo de elementos tecnológicos, la falta de un criterio formativo, problemas estructurales en la enseñanza, etcétera. Tiene muchísimo que ver para entender cómo relacionar el problema hacia lo que ustedes quieren vislumbrar. Eso sí, es importante que no le lancen el problema al profesor, porque básicamente se le estarían lanzando ustedes mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces ponen en el problema, ya una vez en la escuelita fiscal, Pepito, los pelotes, en los alumnos de sexto curso de educación general básica, se puede viabilizar un problema debido a la falta de motivación y a la falta de capacitación del docente en el uso de herramientas tecnológicas. Ahí ya la mataste, pues, ¿no? Porque lo que estás diciendo es que la culpa la tiene el docente porque no sabe manejar una herramienta tecnológica cuando no es así. Hay un criterio muy por detrás de eso, ¿ok? Que es lo que se tiene que poner en este planteamiento del problema. Ojo que aquí solo se habla del problema. No me hablen de nada más, no me vengan a decir, sí, todo esto lo podemos hacer con la realidad aumentada y sí, todo esto se puede hacer. No, no, nada de eso. Solo se plantea problema. ¿Ya? El problema que se plantea es muy concreto. Sabes que aquí los estudiantes de sexto grado, educación general básica,
no saben sumar quebrado o no tienen referencia de conjuntos. Esto ha sucedido por una carencia en el manejo de actividades lúdicas o una carencia en el manejo de la motivación del estudiante a hacer la materia, bla, 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 bla. Lo que se les ocurra que ustedes piensen o hayan investigado que tiene que ver con esa observación directa. ¿Ok? Eso es clave para entender. Recuerden que en toda la tesis no se maneja el concepto del yo, nuestro, nosotros, pensamos, creemos, nada de los hemos ni nada de los nos, es todo en tercera persona. Por último, si se tiene que mencionar es el investigador aduce en este sentido o el investigador considera que haciendo una referencia en tercera persona ustedes mismos, pero nada es primera persona, ¿ok? Deben de tenerlo claro. Entonces, aquí en este planteamiento de problema, que bueno, aquí lo han desarrollado demasiado, yo lo diría que es simple y llanamente una página y media como mucho, en el cual vas a hablar del problema, cómo vienen haciendo en otra parte del mundo, el problema cómo nace dentro de nuestro país y el problema cómo nace dentro de tu institución. Y explicando la raíz del problema, que no tiene nada que ver con la aplicación móvil que hagan. Una vez les digo, ¿ok? O sea, eso no se mete por ningún lado. Divide el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general y los objetivos específicos son exactamente eh, las variables. ¿Sí? Es todo, es las variables. Si tienes identificado tus variables, ya tienes los objetivos. Cuando habla de objetivo general, los verbos son muy seguidos. Realizar, evaluar, analizar, interpretar, etcétera. Yo generalmente un objetivo general pongo la palabra analizar porque es lo que se va a hacer. Lo primero que vas a hacer es analizar un todo, analizar una investigación. Entonces yo le pusiera analizar la primera variable con referencia a la segunda variable mediante una investigación bibliográfica y de campo con el fin de llegar, con el objetivo del desarrollo de una aplicación móvil o un mundo virtual o lo que sea que vayan a poner. ¿Ok? Así debe estar enfocado el objetivo general. O sea, el verbo, que en este caso es analizar, la primera variable, interpretado en la segunda variable, con, mediante una investigación bibliográfica y de campo, porque las dos la van a hacer, con el fin del desarrollo de, y ahí viene la parte de la propuesta. Eso es todo lo que es el objetivo general. Los objetivos específicos, cada uno tiene que ver con una variable. El primer objetivo específico ya no le vas a poner a analizar porque arriba ya está analizar. Ahí le vas a poner interpretar o deducir o diagramar. Interpretar es un buen verbo. Puede ser interpretar el- o diagnosticar la realidad. Diagnosticar también es un buen verbo. Diagnosticar, por ejemplo, diagnosticar la realidad aumentada mediante una investigación bibliográfica con el fin de obtener parámetros conceptuales de esta variable. ¿Ok? Así de sencillo. En el segundo objetivo específico es de la segunda variable. Entonces ya no puedes utilizar ni analizar ni diagnosticar. Ahora puedes utilizar, por ejemplo, identificar o investigar o interpretar. Puede ser interpretar los datos que se obtengan de una investigación del campo, no del campo, de campo, con referencia al aprendizaje significativo de la lógica matemática en los estudiantes del tal, 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 tal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues no, porque vas a hacerles una encuesta y vas a entender cómo los estudiantes aprenden. Y el último objetivo específico ya sí ya es el desarrollo. Pues ¿no? Entonces, desarrollar una aplicación móvil, bla, 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 desarrollar una aplicación de realidad aumentada, desarrollar un mundo virtual con Roblox. Ya está, eso es todo. No hay más vueltas en los objetivos. ¿Sí? Y ya está. Terminó capítulo 1. ¿Ok? Creo yo que está súper sencillo, súper manejable.
Es un capítulo muy cerrado, muy concreto, que se puede hacer muy rápido y que yo creyera que para la siguiente semana ya lo pueden tener hecho. ¿Ok? Sí, Entonces, solamente sería el planteamiento del problema y el objetivo, nada más. el planteamiento, la introducción, el planteamiento del problema y los objetivos. ¿Son cuántas ¿Ya? hojas? La introducción se debería ir una hoja y media, en el planteamiento del problema una hoja y los objetivos quizá media carilla. Estamos hablando de 3 hojas, 3 hojas y media. No creo que sería más. Si tienen que ponerle citas alrededor del tema, pueden hacerlo, sobre todo en el planteamiento del problema, donde seguramente van a encontrar a alguien que indique que, qué sé yo, que alguien utilizó la realidad aumentada en el contexto educativo de tal cosa, donde pueden vincular eso, inclusive bajo sus propios conceptos de grado, pues, ¿no? Porque ya tuvieron una experiencia de grado y pueden involucrar sus propias citas. No todas, pero sus propias citas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿En Para la capítulo? próxima semana, ¿hasta qué hora? Más o menos esta misma hora. Ah, ya. Más que seguro a esta misma hora, igual tengo que hablar con el otro chico que no, nunca apareció. No sé qué le pasó, imagino que se fue de Semana Santa. Pero yo no iba a comenzar todavía, pero en el horario nos indicaron que ya esta semana comenzamos. Así que como esta semana comenzamos, tenemos que ir avanzando. Yo espero avanzar capítulo 1, capítulo 2, pero de ahí ya quiero centrarme en la propuesta para regresar al 3. ¿Ok? Entonces quiero que igual ya vayan pensando cómo van a diagramar su propuesta, qué nos van a hacer. En el caso de Elvis, que vas a hacer Roblox, no es tan complicado hacerlo, pero sí necesitas diagramar un esquema que te diga qué vas a hacer y cómo piensas hacerlo para direccionar hacia el punto de la lógica matemática. Y lo mismo tú, Eliana, porque evidentemente no sabes bien con qué vas a trabajar, qué factor, etcétera. Entonces sí sería bueno que lo analicen y comiencen a vincularlo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Todos los días van a ser los sábados, ¿no? O sea, pueden ser sábados o capaz termina siendo domingo también, dependiendo pues precisamente de los días, porque igual también tengo los del aro corte uno, entonces a veces se pueden chocar. Pero esperaría yo que sean los sábados. Quisiera que sean los sábados, pero a veces también puede llegar a domingo. ¿Ok? Pero fuera de los fines de semana no debería suceder porque evidentemente son gente que trabaja y no puedo desvincularlos de su actividad laboral. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Oh, ya, bueno. ¿No? ¿Está claro? Ok. Entonces nos Va a vemos. subir, va Mande, a subir mande. la grabación la va a subir, porque tengo que copiar bien el tema. Ya, ok, ya. Sí, sí la puedo subir. Ya me haces acuerdo más Dale, tarde para subirla. ¿Ya? ok, Ya que ya. se haga grabación. Ya listo. Creo que nada más. En todo caso, cualquier cosa me avisan. Yo estoy a las órdenes y cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Ok, Sí. gracias. Le hecho, Entonces, pasen bien. Igual les voy a pasar en el grupo el bordador que yo tengo, o sea, la tesis que yo tengo, que estoy trabajando ahorita, que es la tesis de esta compañera que les digo, que fue hace tiempo, pero prácticamente tiene el mismo modelo para que ustedes puedan trabajar con ese mismo modelo. ¿Ok? Listo. Ya. Dale, estamos hablando entonces. chao. Chao. Puede ser.